Muy bien, Rafael. Ya está claro pues el tema, ¿no es cierto? Crisis en los medios de comunicación. ¿Qué se necesita? ¿Ley o autorregulación? Usted nos lo responderá y lo analizará y lo debatirá también los miembros del panel, a quienes voy a saludar como de costumbre y cada noche. Señores del panel, buenas noches, bienvenidos al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Y por supuesto usted, protagonista principal como cada jornada a través de sus llamadas, a través de la cuenta de Twitter y a través de los mensajes al correo, que los recibe alguien que ya tiene un compromiso con ustedes, que es Yanira. Yanira, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están a todo el público? Y como todos los días trayéndole más información y más temas para debatir, y usted puede opinar a través de nuestro correo electrónico hableelpueblo@rbctelevisión.com y también al Twitter @hableelpueblo11. Muy bien, Yanira, muchísimas gracias. Señores, empecemos entonces con el análisis del panel sobre la jornada que nos suscita la pregunta de hoy. El doctor Héctor Vargas Aya, el incorruptible, empezará con el tema. Doctor, crisis en los medios, ¿qué se necesita? ¿Ley o autorregulación? Bueno, voy a tratar de responder. Se trata de los medios, no de la libre expresión, no de la libertad de expresión, que son cosas muy diferentes. Si se trata de los medios, yo no creo, pues estamos hablando de del monopolio o de la concentración de medios, que es lo que ha creado el problema en el país. Repito, concentración de medios o monopolios u oligopolios. Este es el tema que ha estado distrayendo la atención y ha creado el debate en el país. Si se trata de concentración de medios o una acción monopólica, es imposible pues, pensar, sería una cosa ilusoria ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que los monopolios o la concentración de medios se va a resolver mediante la autorregulación. Si el monopolio es aquel que se produce por convicción propia, por intención de los propios monopólicos, si la concentración de medios se produce precisamente por la invasión al mercado por los autores del pues naturalmente estos no se van a autorregular porque creen que están haciéndolo bien. De manera que yo creo que la pregunta es importante porque hay que diferenciar entre regulación o autorregulación. La autorregulación puede ser en materia de conducta, en materia de virtudes, de procedimientos, en materia de un acto propio de una persona, o los programas de televisión se autorregulan de acuerdo con la moral y los buenos usos, las buenas costumbres. Pero pedir autorregulación a los que propugnan la concentración de medios y el monopolio de los mismos, es una ilusión, pues, naturalmente. Muy bien. Don Julián Cortés, buenas noches. Lo escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, la autorregulación en el Perú de los medios de comunicación no ha funcionado. Casi todos los medios tienen sus propias normas que no las ponen en práctica. En consecuencia, la autorregulación en el Perú no está funcionando. Ahora bien, creo que es necesario de que en cierto momento se discuta en el Parlamento, tal como lo ha sugerido el presidente de la República, y en unos instantes seguramente ustedes van a escuchar al presidente de la República expresando su punto de vista para que este tema de la concentración mediática, de la concentración de medios, se discuta en el Parlamento. Yo creo que ese es el camino. Yo no sé si el señor director tiene ya las declaraciones del presidente de la República respecto al tema para sustentar lo que ha pedido don Julián Cortés. Si lo tenemos, lo escuchamos. Me parece que hay que recoger lo que ha dicho ONGs como IPIS, que señalan que este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo peruano. Así que yo pienso que saludo y estoy de acuerdo con IPIS en señalar que este es un tema que debe ser debatido en el Congreso de la República. Muy bien, señores, lo han escuchado. Hace tan solo unos días el presidente de la República daba estas declaraciones en la puerta del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Al Congreso de la República el tema de la regulación y la concentración de medios. Doctor Marcos Ibaceta. Bueno, en principio yo quiero rescatar algo. El editorial ha hablado de miedos. Si la autorregulación no funciona, o es por interés o es por miedo.
Y la regulación tampoco funciona porque es por interés o es por miedo. Entonces el Congreso, en estas circunstancias, yo no creo que tenga autoridad moral para discutir nada, porque son negociaciones políticas de doy para que hagas y hago para que des. Y basta que el presidente llame a representantes de algunos medios al Palacio de Gobierno para que todos estén felices, pero creo que este medio no necesita ir a Palacio de Gobierno para decirle al pueblo peruano que estamos por la unidad nacional frente al fallo de La Haya y que esa va a ser la política de este programa, al menos, o del que habla. No estamos para dividir a la población, pero sí para establecer algunos marcos de referencia. Yo no creo en la regulación. ¿En la autorregulación o en la ley? En la ley. Yo no creo en la regulación. Tampoco creo en la autorregulación. Pero es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque un Congreso en donde se dan y se reciben favores, nada bueno sale. Y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Yo creo que más bien hay que esperar que este lío entre el Grupo La República y el Comercio, que está yendo por una ruta constitucional a través de un proceso constitucional, tenga una respuesta jurídica de la cual seguramente va a haber un pronunciamiento exhortativo al Congreso si es que se resuelve a favor del Grupo La República, y con la exhortación van a venir parámetros de regulación y tendríamos mayor seguridad jurídica. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Don César Augusto Dávila, buenas noches. Tenemos que considerar que estamos hablando precisamente de la presencia monopólica de un grupo poderoso que se dedica a editar medios de comunicación. No estamos yendo a hablar de los contenidos periodísticos ni de la libertad de expresión. Pensar que el poder legislativo va a resolver este problema es pensar con una ingenuidad suma, puesto que la mayoría de los políticos que se pronuncian con frecuencia ahí están muy interesados en la publicitación de sus actividades o en la peliculina, como se dice en el habla corriente, de tal modo que no se atreverán de ninguna manera a opinar en contra del portavoz mediático que es el comercio. Rafael. José, sí, quisiera pedir por tu intermedio, si tenemos, por ejemplo, unas noticias del comercio donde vincula precisamente sus negocios con la prensa. Y sí, vamos a pedirle al director, si es que tenemos las noticias a las que se refiere Rafael Romero, señor director, las vamos poniendo en pantallas. Adelante, Rafael. Así es. Graña Montero, dice el comercio, fue elegida para llevar gas natural a 10 ciudades altoandinas. Fíjense, esto lo publicó el martes 16 de julio. Solamente para muestra un botón, aquí está, justo en la sección Economía, Graña y Montero y sus negocios. Y Graña y Montero es parte del grupo El Comercio. Y lo que va a hacer es llevar gas natural a 10 ciudades altoandinas. Esto con el Ministerio de Energía y Minas, usted lo tiene en pantalla, amigo televidente. Y el concurso lo gana Graña y Montero, petrolera. Ojo, Graña y Montero petrolera, quiere decir que ya avanzó más. Ese es el nombre oficial. Ya no solo construcción, sino Graña y Montero petrolera, con una inversión de $14.059.000, $590.000, perdón, y el plazo para desarrollar el proyecto es de 9 meses como máximo. Pero otro dato más, otra perlita para terminar esta primera intervención. También el comercio informó, más recientemente esto ha sido en octubre, que el Estado tiene oficinas que cuestan $8.000 el metro cuadrado en San Isidro y ponen la fotografía de Petroperú. Ahí está, esta es la noticia, el Estado tiene oficinas que cuestan $8.000 el metro cuadrado, ahí está Petroperú. También hablan de otros locales cercanos como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Foncodes, Cofopri y hasta el Fondo Mi Vivienda. Entonces, el señor Fritz Dubois, director del comercio, que hace poco, también en octubre del año pasado, asumió la dirección, muy bien maneja estas cosas porque tiene experiencia, ya que fue el jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Economía y Finanzas en tiempo de Fujimori, y el señor Fritz Dubois conoce muy bien al detalle las privatizaciones, y estas privatizaciones no sabemos a qué amigazos llegaban.
Pero el comercio en ese sentido lo que quiere es ya meter el negocio nuevamente. Esos metros cuadrados de esos edificios públicos quiere en manos privadas porque tiene también la constructora Graña y Montero, inmobiliarias y otro tipo de empresas de servicios vinculados a estos edificios. Entonces, comienzo a votar a Petroperú de ahí y yo me voy acercando a esos edificios. Yo pregunto, ¿hay autorregulación? No existe la autorregulación. Lo dejo aquí, José, para no ser muy extenso, pero para mí no existe la autorregulación y eso será motivo de debate seguramente. Muy bien, Rafael, interesante. Ya el público se está dando cuenta y vamos a esperar, por supuesto, sus opiniones a través de las llamadas telefónicas para ver qué es lo que usted piensa. ¿Ley o autorregulación? ¿Qué es lo que necesita? Vamos a darle pase al público y luego continuamos con nuestro panel. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Hola, mi amigo, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llama, por favor? Eduardo Polo, Santanita. Desde Santanita, un placer, lo escuchamos. Sí, yo quería opinar ayer sobre lo que opinó sobre el tema de las playas, pero lo creí mejor no meterme mucho, dejé que usted opinara bastante. Pero tiene usted un nuevo tema hoy día. Sí, ¿sabe lo que pasa? Mire, si hubiera un periódico como una vez fue La Prensa, aunque decían que era de tendencia prisa, pero la prensa demostraba, creo que un enfrentamiento hacia el comercio. Si como una señora habló sobre ese periódico El Hermano, donde se pueda ver el empleo, donde hubiera así como el Dominical de Cultura, mucha gente estaría interesada en esos diarios, no por la tendencia, sino a mí por me interesa que haya trabajo, porque al menos el canal se muestra una forma de conseguir trabajo. Mucha gente está en eso. Y sobre que a veces me pongo nervioso por la cita de Yanina, y especialmente cuando le mostró a usted que podía ir a la playa, y qué playa se iba y todo eso. Muy bien, muchísimas gracias, mi amigo. Muy amable por su comunicación telefónica. Seguimos con el público a través de la línea. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores panelistas. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Su nombre y de dónde nos llama? En conjunto, especialmente al señor que ha promocionado este señor, el que está hablando. Muy bien, mi amigo, ¿nos dice su nombre y de dónde nos llama? Para mi opinión como ciudadano, Graña Montero, por medio de comunicación, es como el vampiro que chupa la sangre de todos los animalitos. Esos empresarios monopólicas o monopólicas son los que manejan en nuestro gobierno, son los que manejan a nuestros congresistas, son los que ponen y bajan nuestras autoridades y por lo tanto nunca jamás van a aceptar la autorregulación. Muy Entonces bien. nosotros, el pueblo debe requerir una ley que regule y bajo los intereses de nuestra patria. Muy bien, señor. ¿Somos o no somos peruanos? Esa es mi opinión personal, señor. Muy bien, interesante. Está una postura para el panel, somos o no somos peruanos. La ley debe regular, dice el señor que nos ha llamado. Vamos a ver qué dicen las personas que nos han escrito a nuestro correo. Yanina ya está seleccionando un poco a quienes han tenido la amabilidad de referirse al tema. Yani, cuéntanos. Así es, el público ya se conectó con nosotros y nos mandaron los primeros opiniones. Manuel Carrasco nos dice, la concentración mediática se ha convertido en un tema de debate nacional, pero el comercio evita que este asunto se politice. Sin embargo, este medio de comunicación hace política permanente e inclusive tienen sus candidatos favoritos, nos dice Carlos Ríos. Ante la concentración de medios que ostenta un solo grupo económico, sería saludable por el bien del país que se autorregulen, pero primero habría que investigar quiénes integran su directorio y qué moral tienen. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. Yo estoy revisando acá la cuenta de Twitter porque nos están escribiendo. Solamente voy a leer una para darle pase al panel. Lo que escribe nuestro amigo Gudelio. Nos dice, la ley debe disponer que periodistas de cada medio concentrado o no que opine diferente al propietario no debe ser despedido. Bueno, lo que se refiere es que el que opina diferente al dueño del medio de comunicación no debería ser despedido. Seguimos con el debate. Doctor Héctor Vargas Saya. Sí, es bueno ubicar el tema en su verdadera dimensión. Ya sabemos, estamos de acuerdo que autorregulación no procede ni aquí ni en ninguna parte. Pero yo quiero hacer un llamado. El señor presidente de la República señala que es bueno que se debata en el Congreso, pero y queda ahí. Eso es una sacada de cuerpo, como dicen en el argot criollo. Él ha quitado el cuerpo. ¿Por qué si él quiere un debate en el Congreso, por qué no hace uso del derecho que le da la Constitución Política del Perú de presentar en representación del Poder Ejecutivo un proyecto de ley? Los proyectos de ley enviados por el Presidente de la República, según la Constitución, tienen preferencia en el debate y además logran acústica
e invitan a que los sectores del Congreso se alineen pues, y expresen su punto de vista. Él tiene mayoría en el Congreso, en su agrupación asociada con otra agrupación, de manera que él estaría totalmente seguro que un proyecto de ley enviado por el presidente de la República podría tener acogida, pese a que nosotros no tengamos confianza o no del Congreso. Pero yo digo, el señor presidente está quitando el cuerpo, dice, discutan en el Congreso, porque van a discutir, que envíe un proyecto al presidente de la República y ese proyecto se discutirá. Y finalmente quiero decir, ¿por qué se tiene tanto temor? Todos los países del mundo tienen leyes que regulan a los medios de comunicación, hasta en las grandes democracias. Y el Perú, que es un país que está con plumas, sí señor, está con plumas, porque todavía estamos en un subdesarrollo, un país decadente, tiene temor a las leyes de regulación. Permítame darle el pase, mi estimado doctor, al doctor Ibaceta, porque creo que él había presentado una postura diferente. Doctor Ibaceta. Nadie tiene temor a la regulación. Tenemos temor a los reguladores. En el Perú, doctor Vargas Aya, le recuerdo, primer gobierno de Belaúnde, la Unión Aproderista, caray, se traía abajo a todos los gabinetes. Me acuerdo inclusive que por el tema de la semántica entre Alberto Sánchez y Cueto Fernandini, porque Cueto Fernandini le corrigió y dijo, eso es tautológico hablar del lapso de tiempo. Y el otro dijo, la semántica, se trajeron abajo al gabinete. Entonces se tornaba en ingobernable. Así que, si hablamos de estos temas, yo desconfío de nuestros reguladores, porque ya le dije, tenemos leyes y los operadores, las leyes son abstracciones y los operadores no las hacen cumplir. El presidente, ¿por qué dijo esto? Y yo voy a pensar mal. En política hay mensajes para negociar. Cuando uno quiere algo, se actúa como usted dice. Yo quiero tal cosa y acá está mi proyecto. Pero si yo digo, allá debatan, va a ser un toma y daca. Y entonces, si yo en ese entorno voy a pedir regulación, estoy pecando de ingenuo, pues eso de caído del palto. Por eso digo, el único camino que nos queda, por ahora, es esperar qué dice el Tribunal Constitucional, porque es más técnico, más jurídico, menos político. Ojalá. Sí. Me ha ruido. Quiero aclarar algo, en honor a la verdad histórica, porque no hay que, no quiero hablar de mentira, es decir, tergiversar los términos. Nunca hubo en el Parlamento, yo estuve en ese Parlamento, nunca hubo, doctor Ibaceta, y quisiera que se acoja la historia, ninguna alianza APRA 1. Lo que existió fue una actitud para salvar el momento constitucional del país, la crisis política. Si no se realizaba la coalición APRA 1 parlamentaria, el señor Fernando Belaúnde no hubiera podido jurar el cargo del presidente de la República y se habría producido la segunda crisis después de la primera que se realizó. Le tomo la palabra, pero déjeme después terminar. De otro lado, esa coalición permitió a ese gobierno ser más eficiente y menos corrupto y menos deficitario económica y fiscalmente que su segundo gobierno, que fue un gobierno de corrupción. En la primera... Estimado doctor, tenemos que irnos a un corte. Sí, pero son temas. Entonces llame usted la atención también a los demás que no toquen temas que no tienen nada que ver con el asunto. No, sí tiene que ver. Si quieren un debate sobre esto, lo vamos a tener, doctor. No, sí, pero usted parece que está tomando cuerpo en una actitud antipartidaria o anti qué sé yo. Ya usted está hablando efectivamente, hubo excesos en eso, pero el gobierno terminó sin déficit presupuestario, sin inflación, sin evolución monetaria. Y con un golpe de Estado. Sí. Ahora, pero tenemos el nacionalismo, pero escuche. Discúlpeme usted, doctor. No, pues, no mienta usted, doctor, no estoy mintiendo. No mienta. Sí, tenemos el nacionalismo. Se hizo la primera vez en la historia la fiscalización, porque ahí fue el que yo presidí la comisión en la que usted aplaudió la otra noche. Sí, sin esa coalición no hubiera sido posible descubrir el gran contrabando del siglo, al que se refirió el comercio, y toda la corruptela que terminó con sentencias hechas en 24, 30 y 48 horas. El golpe militar fue precisamente para evitar que se siga descubriendo
los contrabandos, el que tuvo inclusive incurso sobre el nombre de paracaídas, el propio general Velasco. Yo reconozco el De mérito manera, pues, suyo, doctor, pero... usted es un hombre inteligente, Pero, ha doctor, presidido un poder, no vamos a hablar... y haga usted honor al sitio en que usted estuvo ubicado. Pero mire, yo hago honor a cualquier sitio donde me ubico. No, pero sí... sin falsedad. No, la falsedad no es, porque Es mire... falso. Usted puede haber tenido todos los méritos que quiera, pero apareció Velasco y tuvo el 90 y tanto % de aprobación ciudadana contra ese régimen. Salvo que usted Yo sea el 80% de los lo que ciudadanos. quiero decirle es lo siguiente: si usted dijo que se alió para salvar al gobierno de Belaúnde, entonces el nacionalismo está aliado con el Perú Posible y tiene Acción Popular y tiene a los demás, quiere decir que las cosas no van a funcionar en una regulación, pues, Es que porque no hay estamos... crisis, que no hubo crisis. Pero, el 28 de julio de 1963, hubo crisis política, porque el Congreso durante 30, casi 40 días, no pudo instalarse y en consecuencia no pudo asumir la presidencia de la República el señor Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, permítanme hacer un alto ahí a la historia, está interesantísimo, todos nos hemos quedado enchufados con el tema, pero ya me están avisando que tenemos que ir al corte de todas maneras. Si regresamos con de Zaragoza, tenemos todavía el tema para rato. Ustedes han visto ya el análisis y el debate empezó a picar aquí en Habla el Pueblo. Regresamos. Lucha, estudia, trabaja.